Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio, cuyo título tiene El Gran Desconocido. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. Para esta ocasión, el texto base lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo número 2. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermano Pablo, sí. El día de jueves tuviste la bendición de desarrollar un tema que el Señor te dio y le pusiste este título: El Gran Desconocido. Está muy gracioso porque los que nos siguen en el podcast tendrán la referencia. Hasta ahí lo dejamos. Pero coméntanos, o sea, ¿qué te llevó a desarrollar justamente este tema? Es que muchas veces cuando buscamos una predicación o lo que Dios quiere para la iglesia, no empieza con algo material o algo que nosotros digamos, bueno, esto es lo que está pasando en todas las iglesias, sino más bien es lo que la iglesia necesita, la iglesia personal de cada uno necesita. Y escuchando varias predicaciones de varios de aquí y varios de otros lugares también, yo me quedaba vacío. Así como te lo estoy diciendo, hermana, me quedaba vacío. ¿Por qué? Porque no se siente el Espíritu Santo en esas palabras, en esas predicaciones, en esas reflexiones. ¿Y cómo te das cuenta de ello? Porque no te llena, no te sacia. Dice la palabra de Dios: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y muchas veces en nuestras predicaciones hablamos y predicamos y hacemos mucha referencia a Cristo Jesús. Y lo mencionaba en la predicación. Yo confieso que el nombre de Jesucristo tiene poder. Yo confieso que la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios es Cristo Jesús. Pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Cuando yo escuchaba tu predicación, me ponía a pensar que quizá muchas veces caemos en ese error, no doctrinal, pero sí práctico, en reducir al Espíritu Santo, quizás así como esa simple fuerza. Porque al no reconocerlo como la persona de Dios y que es Dios mismo y que merece la misma gloria y honra que el Padre y que el Hijo, muchas veces ni siquiera, como dice el pasaje, ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo o cómo actúa o cómo está presente en nuestras vidas. Y lo reducimos a ese simple momento del toque, ¿no? O a ese simple momento en el que pasamos a orar y se siente bonito. Sentimos bonito. Y lo reducimos, por eso digo, no a un error doctrinal, pero sí a un error práctico. Porque así como el Hijo realizó la obra redentora, también el Espíritu Santo ahora realiza esa parte de no solo de interceder por nosotros, sino también el punto de purificarnos para presentarnos delante. Y es el Espíritu Santo el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Imagínate la importancia y el error que muchas veces cometemos de olvidarnos de Él. Yo usaba de ejemplo burdo, muy yo, a los bautistas. Porque los bautistas creen que el Espíritu Santo ya no actúa en ciertas formas. Creen que ya no existe el don de lenguas, que ya no existen los milagros, que eso se quedó en la iglesia primitiva para la fundación de la iglesia primitiva. Sin embargo, eso es precisamente lo que estás mencionando, el encasillar al Espíritu Santo en una acción que yo estoy leyendo en la palabra de Dios. Nosotros vemos que el Espíritu Santo actuó en ese momento, pero le decimos, ok, si actúas hoy, como lo dice la Escritura, para esto y esto. Pero de ahí no te vas a salir, Espíritu Santo. De ahí no vas a seguir haciendo nada más, porque la demás obra ya la hizo el Señor Jesús. ¿Y ves el error en el que caemos nosotros? Como seres humanos, como personas que no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Personalmente no tengo nada contra los hermanos bautistas, ¿no? Yo lo usé, reitero, como un ejemplo burdo, como algo para que nosotros entendamos y veamos que el Espíritu Santo es libre de hacer lo que Él quiera.
dice la palabra de Dios, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas en el libro del Génesis. Imagínate la hermosura de lo que el Espíritu Santo hacía. Y en el hebreo original decía incubaba. Hacía que se germinara, que creciera, que se hiciera el universo entero. Todas las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. Y el que hacía las cosas es el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces, reitero, echamos fuera de nuestras predicaciones, pero más que de nuestras predicaciones, de nuestras vidas al Espíritu Santo para que Él actúe en nosotros. Y les hacía la referencia. ¿Por qué crees que Abraham, Isaac, Jacob recibieron palabra de Dios? Ellos no tenían la Biblia. ¿Por qué crees que Jeremías, que Ezequiel, que Isaías recibieron revelación? Moisés, ¿cómo recibió la revelación? Los apóstoles, el apóstol Pablo, ¿cómo recibió la revelación del Evangelio? Porque ellos no lo tenían. Y hice esta misma referencia, algún erudito dirá, bueno, el apóstol Pablo era fariseo y aventajaba a muchos. Gamaliel era su maestro. ¿Por qué no le fue revelado a él? Haciendo entonces yo la referencia a los medios de gracia. Le echamos más mérito a los medios de gracia que al Dios omnipotente. Imagínate qué tan errados debemos de estar para decir es que no hay milagros, es que no hay sanidades, es que no hay conversos porque nos falta oración. ¿Qué pasa ahí? ¿No el Espíritu Santo, Dios mismo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Entramos entonces en el debate de que por conocimiento Dios se va a revelar. Por orar, el que ora mucho entonces va a tener muchos conversos. No, el que actúa para salvación es el Espíritu Santo y la persona que nos da la salvación es Cristo Jesús. Entonces, no sé si ves mi enojo. Y dije que no me iba a enojar en la prédica. No, y ya después te echaron de cabeza, que sí se sintieron regañados. No, pero no. Sí, pero... Y lo mencionas bien, porque hay muchas iglesias que también oran mucho. Y que se la pasan día y noche orando. Pero entonces, ¿por qué no son escuchadas sus oraciones? ¿O por qué aquellos que están pegados a la lectura de la Biblia, y ya lo mencionaba en otro episodio, ¿no? De este profesor, sabía la Biblia en su lenguaje original, pero ¿qué pasa? ¿Por qué entonces no actúa? Porque ya no hay un eco en nuestras vidas. Porque no le dejamos actuar al Espíritu Santo. Exactamente. O sea, puedes tener muchos medios de gracia, y los medios de gracia, claro que nos van a acercar a Dios, pero si nosotros no le permitimos el actuar al Espíritu Santo, que es Dios mismo, pues no va a causar nada en nosotros. Déjame preguntarte esto para nuestros oyentes. ¿Qué son los medios de gracia, hermana? Son aquellos medios que Dios ha dejado para poder acercarnos a Él. ¿Tales como? La oración, la lectura de la Biblia misma, el ayuno, el congregarnos, la alabanza. Entre otros. Entre otros. Y es el punto, tú le puedes dar mucho peso al momento de alabanza, pero si no está el Espíritu Santo, de nada vale. Yo hacía la referencia a los fariseos, porque los fariseos, dice la Escritura, cuando el Señor Jesús los reprende, dice, ustedes aman las primeras sillas, ustedes aman los primeros lugares en las iglesias, ustedes no aman al que da la vida. ¿Qué es más grande, el oro o el altar que santifica al oro? Y entonces perdemos de vista al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Quizá en un sentido muy burdo, porque Dios es uno y Dios es en tres personas. El Señor Jesús no es el que está con nosotros. El que está con nosotros es el Espíritu Santo. Reitero, en un ejemplo muy burdo, muy malo, porque no entendemos la persona del Señor Jesús, de Dios en su Santísima Trinidad. Pero nos olvidamos del Espíritu Santo para darle más peso al Señor Jesús, como lo estamos mencionando. Cuando son las tres personas son coeternos, coiguales, consubstanciales. Tienen el mismo poder, la misma omnipotencia, omnipresencia, la omnisciencia. Y nos olvidamos del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es la garantía que Cristo dejó. Su promesa es, yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo, para que cuando yo vuelva, ustedes justamente se puedan mantener firmes. Si no nos
sostenemos y nos agarramos del Espíritu Santo, creo que, pues, como muchas iglesias, ¿no? Entonces estamos perdidos. Ahora, también me recordaba ahorita una predicación del hermano Daniel, en donde está el buen samaritano. El buen samaritano era un samaritano y el hombre golpeado del camino era un judío. Uh-huh. A lo que pasó un fariseo y pasó Un levita y pasó al final el samaritano. Pero los primeros dos no le hicieron caso. ¿Qué significaría? La ley no te salva, los profetas no te salvan. Una, entre comillas, consagración no te va a salvar. Que tú te estés entregando a los medios de gracia no te va a hacer... Es que al final son obras. Exactamente. Pero ¿qué es lo que en esa predicación nos dijo el expositor, el hermano Daniel? El Señor Jesús fue el que nos vendó, el que nos curó, el que nos llevó con el mesonero. Pagó nuestra deuda. Pagó nuestra deuda y le dijo, cuídamele. El Espíritu Santo es el que nos cuida hoy en día para guardarnos, para guiarnos, para sostenernos, para hacer la obra poderosa en nosotros. Yo quisiera seguir, y de hecho el jueves me toca predicar. ¿Y va a seguir? Es la segunda. Síganos jueves. Este es el... Parte 1 y en la parte 2. Pero, bueno, la importancia del Espíritu Santo en nosotros, para con nosotros. Porque sí, el Señor Jesús ha hecho la obra y reitero, la palabra de Dios es poderosa. Y claro que si alguien lee la palabra de Dios, va a tener un extra, por así decirlo, ¿no? Y dice el hermano pastor, lee la palabra de Dios y serás sabio. Créela y serás salvo. Vívela y serás santo. Y entonces el vivirla es la parte segunda de esta predicación. Okay. Bueno, se entiende el punto de que el Espíritu Santo es quien hoy tenemos para que nos guía, para que nos redarguya y que no lo debemos de dejar fuera de nuestras vidas, de nuestras direcciones, de nuestras predicaciones, de nuestras decisiones. Porque reitero, hablamos mucho del Señor Jesús y nos olvidamos del Padre, nos olvidamos del Espíritu Santo. Necesitamos entregarnos a Él para comprender este tipo de cosas. Se nota cuando una persona tiene el Espíritu Santo. No eran los milagros lo que se notaba, no era las grandes maravillas que hacían los apóstoles lo que se notaba es el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles para que los demonios dijeran, míralo. Y a Pablo conozco. A Pablo, y exactamente, para allá iba. Hay 2 ejemplos en la Biblia de hombres que predicaban la palabra de Dios al Señor Jesús, que reprendían demonios. Uno era un hombre que no menciona su nombre, la palabra de Dios, pero los discípulos dijeron, lo callamos porque no queremos que esté predicando porque no nos sigue. Y él sí hacía milagros, sí hacía reprensiones y sí se sujetaban los demonios. Y dice el Señor Jesús, déjalo que predique, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Uh-huh. Y no hay quien predique su palabra si no es enviado por mí. Y está el segundo ejemplo que estás mencionando, en donde Pablo predicaba y echaba fuera demonios, y entonces un hombre levita dijo, si ellos pueden, pues yo también. Y en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, el Señor te reprenda. Y el demonio le contestó, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿tú qué? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque si nos recordamos, en el hombre que estaba predicando de la palabra de Dios, cuando estaba el Señor Jesús, ahí no había sido enviado el Espíritu Santo, porque ahí sí se sujetaron los demonios. Pero en este tiempo, en el segundo ejemplo, ¿por qué ahí, si ya está el Espíritu Santo, por qué no hacían caso los demonios? Porque la persona no tenía a Dios en su vida. Y muchas veces somos así, de que no tenemos a Dios en nosotros, lo tenemos quizá en la mente o hemos oído hablar de Él, como dice el segundo ejemplo, pero no lo vivimos, no lo tenemos, lo predicamos. De oídas te había oído. Y esa es parte de la segunda predicación. Hasta ahí, no, córtenlo. Bueno, hasta aquí dejamos este episodio. Gracias, hermano Pablo, por regalarnos este tiempito. Y ya vámonos porque ya va a empezar el culto.
Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.